Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que es la salud y la vida en las Américas, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos pasando. Al respecto, empezaremos diciendo que las Américas comprenden Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y podríamos decir que la población de Norteamérica es la más grande, más de 550 millones de habitantes, la de Sudamérica unos 350 millones de habitantes, la de Centroamérica tal vez unos 100 millones de habitantes. Bien, en el aspecto de la geografía, pues Norteamérica tiene desiertos, tres cruces podríamos decir. Sudamérica tiene desiertos, sí, una cruz, el de Atacama, el de Perú, el de Chile, pero Centroamérica tiene menos desiertos. Respecto a la cantidad de agua que tienen cada uno de estos subcontinentes, podrías decir que agua en Estados Unidos es una cruz. Agua en Sudamérica es tres cruces y agua en Centroamérica dos cruces. Básicamente el agua del cielo, porque no tienen como en Sudamérica un río Amazonas, un río de la Plata, un río Paraná, un río Orinoco. En Norteamérica sí tienen un Mississippi y un río Colorado y grandes ríos, ¿no? En tanto que si hablamos del problema de deforestación, que es otro de los grandes problemas que vive el planeta Tierra, pues la deforestación en Norteamérica está en un nivel de tres cruces. La deforestación en Sudamérica está en un nivel de una cruz. La deforestación en Centroamérica está en dos cruces. Quiere decir que la mayor deforestación del continente sigue estando en Norteamérica. Respecto a la violencia humana, la violencia que producen los seres humanos, se puede decir que la violencia en Sudamérica ha pasado a ser la más importante. Tres cruces, con Colombia y Ecuador a la cabeza. La violencia en Norteamérica es menor, no es mayor, siendo la violencia en México la más importante por el problema del narcotráfico. Y la violencia en Centroamérica ha disminuido, tendrá unas dos cruces. Respecto al el otro gran problema es la migración. Estados Unidos sigue siendo el país que tiene el gran problema de la migración, podríamos llamar tres cruces. Trata de combatirlo, de expulsar y todo, pero las políticas de Trump, las deportaciones y todo, nos ponen en evidencia que la migración es el mayor problema de Norteamérica. En tanto que la migración en Sudamérica es dos cruces. Básicamente fue una migración generada por todo lo que fue el bloqueo y las sanciones norteamericanas y europeas a Venezuela, la que generó la mayor ola migratoria dentro de Sudamérica. En tanto que en Centroamérica la migración es, especialmente estamos hablando de emigración, es por supuesto la más alta del continente. Y hablar de inmigración en Centroamérica es también algo, es la que tiene menos inmigración. En tanto en Sudamérica una inmigración sí, de unas dos cruces. Pero Estados Unidos el mayor problema que tiene es la inmigración, no la emigración. Respecto a la biodiversidad, ¿cuál de las tres continentes, Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica, tiene más biodiversidad? Indudablemente la biodiversidad está mayor o es mayor en Sudamérica. En Centroamérica tiene dos cruces y donde se ha perdido la mayor biodiversidad del planeta, o una de las zonas donde es mayor biodiversidad,
ha desaparecido es Norteamérica. Respecto, por ejemplo, a problemas como inundaciones, Sudamérica pues se lleva el premio en las inundaciones y catástrofes por agua en el planeta y posiblemente en este continente de las Américas. En tanto que las inundaciones en Estados Unidos también se han vuelto un fenómeno bastante serio, bastante difícil, especialmente luego de las terribles heladas que han llegado y que después se convierten en terribles inundaciones. Tenemos el cambio climático que se manifiesta por esto. Heladas atroces como la que están afectando a más de 60 millones de habitantes en este momento en Estados Unidos y que luego se convierten en desbordamiento de ríos, en inundaciones, en catástrofes que ponen en evidencia lo equivocado que estaba Donald Trump cuando decía que no había cambio climático, que eso era un cuento. Hoy tiene que agachar, cerrar su bocota y darse cuenta, a pesar de que en su cerebro obtuso es muy difícil, que el cambio climático sí le está golpeando a su país. También respecto a lo que es inundaciones, lo que más le afecta a Centroamérica no son tanto las inundaciones, son las sequías, pero el problema de las sequías es que en todo el continente americano, al igual que en gran parte del mundo, se convierte en incendios. Nosotros ya padecimos en el 2024 un incendio atroz en toda la zona andina, especialmente. Brasil ha padecido en la época de Bolsonaro incendios atroces y Estados Unidos, pues ya por costumbre, al igual que en Australia, los incendios son parte de la cotidianidad de cada año. Pero en Estados Unidos los incendios fueron tan terribles que llegaron a incendiarse barrios lujosos de California. En este ambiente, en este ambiente ecológico del continente de las Américas, la novedad, lo ridículo, lo tonto que ha pasado es la pelea entre Ecuador y Colombia, que se han dedicado a hacer una guerra arancelaria. Por supuesto, esta es una estúpida copia en Sudamérica de la terrible guerra arancelaria que libra México contra Estados Unidos, lo mismo que Canadá y Brasil. Pues Donald Trump ha creado una guerra arancelaria en el continente americano que, junto con el secuestro y el bloqueo a Cuba y el secuestro de Maduro, así como la invasión y el sometimiento del gobierno venezolano a los caprichos de Donald Trump, han pasado a ser lo más importante de lo que está pasando en este continente. Jamás podríamos pensar que una tonta guerra arancelaria entre Ecuador y Perú pudiera tener las dimensiones y las consecuencias que está adquiriendo. Estamos hablando de centenares de miles de personas que están yéndose a la desocupación, miles de vehículos de transporte parados en las carreteras. Es realmente un colapso dentro de Sudamérica. En tanto en Centroamérica y en Norteamérica, Canadá prácticamente le ha declarado una guerra económica a Estados Unidos y México se ha enfrentado en este momento al gran problema de la muerte del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y este Mencho nos ha mostrado el gran poder que tiene el narcotráfico en el sur de Estados Unidos y en México. Mencho es posiblemente lo peor.